Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Paz de Cristo. Ahí donde usted se encuentra, ¿verdad? Agradezcámosles al Señor por esta oportunidad que el Señor nos presta en esta preciosa mañana de poder ocuparnos en las cosas que más nos convienen, ¿verdad? Que es estar siempre buscando de su rostro, buscando de su misericordia. Así es que vamos a comenzar, hermano, este servicio precioso en esta mañana, de dándole gracias al Señor, hermano, y van buscando una escritura allí en capítulo 6 de Hebreos. Ahí vamos a entrarnos en esta preciosa madrugada, ¿verdad? Capítulo 6 de Hebreos, y vamos a estar leyendo el versículo 1, hermano. Así es que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre Santo, aleluya, que nos permite, Señor Jesús, que nos da, Dios mío, día tras día, Padre Santo, aleluya, momento tras momento, Señor. Por ti, Padre Santo, aleluya, estamos en pie, Señor Jesús, por ti, Padre Santo, que nos da la fuerza, que nos da, Dios mío, aleluya, esa gracia, ese reconocimiento, Señor Jesús, de buscarte, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a pesar de que pudiésemos estar durmiendo, Padre Santo, aleluya, a pesar, como tu palabra lo dice, que tuvieron tiempo aquellos siervos para poderse volver, Señor Jesús, aleluya, pero no se volvieron, Señor Jesús, así estamos nosotros también, Señor, buscando, Padre Santo, aleluya, tus miseraciones, de tus misericordias, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Yo me presento delante de tu presencia, Padre Santo, aleluya, como también a tu pueblo, a tus hijos, Padre, que los bendigas de una manera especial, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, aleluya, de tu palabra, a través de los cantos, Dios mío, aleluya, a través de las peticiones, Señor Jesús, aleluya, que están enviando a nuestros hermanos, que tú te glorifiques, Padre Santo, aleluya, bendiciendo, enviando bendición, aleluya, conforme a las necesidades, Padre Santo, aleluya, de cada uno, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, aleluya, te pido, Señor Jesús, que uses mi vida para bendición de tu pueblo, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, Dios les esté bendiciendo a cada uno, ¿verdad? Ahí donde se encuentre, y se encuentre, pues, de la mejor manera, mi hermano, ¿verdad? Y si no fuese así como uno, pues, quisiese, ¿me entiende? Vamos a ponernos siempre en las manos del Señor, para que sea el Señor que nos conforte, y ya sabemos que la presencia del Señor es más que suficiente que cualquier otra cosa, mis hermanos. Así es que dice la palabra del Señor, mis hermanos, allí en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando la palabra, dice, del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe, dice, en Dios. Gloria a Dios. Bueno, le he titulado a este mensaje, mis hermanos, vamos adelante a la perfección. Muchas veces, cuando hablamos, hermano, de perfección, como que nos escandalizáramos un poco, digo, hablando en general, ¿verdad? La mayoría de muchas veces de hermanos dice, pero hermano, es imposible esto, no puede ser así, ¿me entiende? Incluso hay quienes que lo dicen, ¿verdad? Pero esto es igual como el tema de la santidad, mis hermanos, que también cuando hablamos de la santidad, lo mismo, ¿verdad? Hay gente que dice, pero hermano, aquí siempre estamos pecando, aquí siempre, ¿verdad? Eso no puede ser cierto, ¿me entiende? ¿Cómo se va a poder alcanzar así la santidad? Bueno, yo creo que sí se puede alcanzar la santidad y se puede alcanzar, hermano, también esta perfección, ¿verdad? Porque estamos hablando, hermano, una perfección como humanos, como personas que nosotros somos, ¿verdad? Estamos hablando de una santidad, mis hermanos, ¿verdad? De que se puede alcanzar como humanos, ¿verdad? Como el mismo Job, hermano, se le llamó, ¿verdad? El siervo justo, ¿me entiende? ¿Verdad? Es justo, hermano,
no como el Señor, estamos hablando como humanos, ¿verdad? Y para poder entender un poquito, incluso ahí está la parábola, ¿verdad? Del fruto, de que dice que unos van a dar, ¿me entiende? Al 30, dice otros al 31, 32, así hasta llegar al 100%. Vea, eso los indica y nos da una idea, hermano, de que no todos vamos a poder dar igual, no todos vamos a poder fructificar igual, y cuando hablo de fructificar es de incluso en la justicia, en la santidad, en todo, mis hermanos, pero siempre hay un grado, ¿verdad?, de esa santidad que Dios requiere, siempre hay un grado de esa justicia, ¿me entiendes? Entonces ahí vamos ese es la meta y es lo que se persigue, ¿me entiende? Aquí en los caminos del Señor. Y bueno, acá nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por tanto, dice, dejando la palabra del comienzo y la doctrina, dice, de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vea qué bonito, hermano, y qué precioso. Acá uno esperaría, hermano, que el Señor nos diga, no, pues ocúpense más de estas cosas y mantengan más estas cosas, ¿verdad? Acerca, ¿me entiende?, de la doctrina, como aquí nos dice, ¿me entiende?, de esa palabra, hermano, que fue en el comienzo, ¿verdad?, de que cuando se nos decía a nosotros que creyéramos, hermano, por ejemplo, el tema o de la doctrina de la fe, ¿me entiendes?, o de la doctrina del arrepentimiento, ¿verdad?, o de la doctrina, hermano, del bautismo, ¿verdad?, la doctrina incluso que nos enseña de la imposición de manos y muchas otras doctrinas, hermanos, que nosotros tenemos muchas doctrinas aquí en la palabra del Señor. Bueno, ¿a qué se refiere y a quiénes se refiere acá, hermano, esta invitación que el Señor nos hace a nosotros, hermanos, que vayamos adelante, ¿verdad? Que no nos detengamos, hermano, es lo que nos quiere decir exactamente, que no nos detengamos, ¿verdad? Hasta ahí, hermano, está bien, ¿verdad? Todas esas cosas ya para nosotros han sido una grande bendición, ¿verdad? Y ya las mantenemos con nosotros, pero que nosotros, hermano, vayamos más adelante, ¿me entiendes? Hay propósito más grande, hermano, aquí en el cristianismo, ¿verdad? A dónde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros perseguimos y es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos siempre ese anhelo, hermano, de no quedarnos, como se suele decir allí, enanos, hermanos, ¿verdad? Con lo que todo mundo recibe toda esta doctrina y la mantiene, pero hasta ahí, hermano, muchas veces no se crece espiritualmente, ¿verdad? Para poder nosotros, hermanos, lograr, ¿verdad?, la meta a donde el Señor nos quiere llevar, a esa perfección, mis hermanos. Espero de que estemos comprendiendo, ¿verdad? Ahí donde nos encontramos, hermanos, yo estoy seguro que estamos atentos, hermanos, a esta palabra, porque déjeme decirle que si no fuese así, de estar atentos a lo que aquí nosotros enseñamos a esta hora, hermanos, de la madrugada, yo mejor estaría dormido, se lo digo, ¿verdad? Pero cuando yo me levanto, hermano, yo pongo oído, pongo atención, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y déjeme decirle que a pesar que pues yo soy predicador, hermanos, yo no me detengo, hermano, para poder recibir bendición, ¿verdad?, que envían el Señor a través de nuestros hermanos, enseñando, hermanos, porque me edifico, me he edificado, me he gozado, he aprendido, hermanos, de los mismos hermanos, porque lo peor es que muchas veces nosotros tengamos dones, y muchas veces los dones, hermano, hay personas que por causa de los dones, ¿verdad?, por causa de la sabiduría, por causa, hermano, de lo mucho que se han recibido del Señor, ¿verdad?, ya ellos, hermano, pues ya no reciben casi consejo, ya no están dispuestos más que solamente a enseñar. Por eso la Escritura incluso a nosotros nos dice que no nos hagamos muchos maestros, hermanos, porque maestros de maestros, el que verdaderamente
vamos a estar aprendiendo de Él y enseñándonos siempre para poder nosotros también enseñar a otros, es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así es que vea qué bonito y qué precioso lo que aquí nos dice. Es algo, hermano, muy parecido como nos habla allá en Primera de Corintios, cuando allí habla, 12, perdón, que nos habla acerca de los dones, ¿verdad? Pero si usted va al versículo, al último versículo, ahí nos dice también, hermano, que vayamos nosotros, hermano, a algo mucho mejor, ¿verdad? A una perfección mucho más grande, ¿verdad? Donde nosotros nos da, los alude, ¿verdad? Nos da a entender de que los dones sí son buenos y son preciosos y nos sirven a nosotros, hermanos, para poder enseñar y para poder aprender. Pero hay mucho más allá, hermano, y es donde ya comienza el capítulo 13, si no me equivoco, hermano, donde dice, vea que si nosotros habláramos en lenguas angelicales, si nosotros conociéramos todos los misterios, hermano, escondidos de Dios, vea, si nosotros, hermanos, no tenemos amor, dice, de nada nos sirve. ¿Verdad? Ahí es donde nos dice que nosotros repartiéramos todas las cosas, hermanos, y bueno, pusiéramos en sacrificio aún nuestro mismo cuerpo, dice, de nada nos sirve, dice, si no tenemos amor. Eso es lo que nos quiere decir también aquí la palabra del Señor. A eso es donde el Señor nos quiere llevar, mis hermanos, vea, mucho más allá de que entendamos nosotros que nosotros podemos, hermano, alcanzar mejores promesas, mejor gracia, hermano, como dicen, un nivel espiritual mucho más elevado, ¿verdad? Más santificado, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste la santificación? ¿Verdad? Pues es en la limpieza, hermano, de nuestras manos, de nuestra manera de vivir, como nosotros poder, hermano, llegar a esa perfección a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Bueno, por tanto, dejando, dice la palabra del comienzo, todas estas doctrinas del Señor que nos envió, dice, vamos adelante a la perfección. Bueno, hermanos, voy a estar leyendo, ¿verdad? Voy a estar aquí un poquito leyendo algún versículo de escritura, hermano, para poder entender incluso, ¿verdad? Un poquito más allá en Hebreos, capítulo 12, 14, a ver qué nos dice allí en Hebreos. Capítulo 12, mis hermanos, el versículo 14 dice de esta manera, vea lo que aquí nos dice, mis hermanos, seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Vea, mis hermanos, cómo está que ya nosotros ya estamos listos y que ya nosotros fuimos bautizados y que ya nosotros, ¿verdad? Ya los arrepentimos y que ya nosotros muchas cosas, ¿verdad? Pero la Escritura, por eso allá en Isaías capítulo 28, si no me equivoco, por ahí nos dice, hermano, que el Señor nos envía su palabra, ¿verdad? Y nos habla aquí, un renglón aquí, vea, renglón allá, línea acá, dice línea allá, dice un poquito aquí, un poquito allá, ¿me entiende? O sea, todo, hermano, es mucha enseñanza, ¿verdad? Todo lo que la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, es para que nosotros vayamos mejorando cada día, ¿verdad? Y acá, en este versículo, hermano, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea qué tremendo es esto, hermano. ¿Verdad? Nosotros, eso es lo que debemos de perseguir, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos nosotros siempre. Debemos de anhelar, lograr, mis hermanos, porque pues no es fácil. Yo sé que todas estas cosas no son fáciles, pero déjeme decirle que ya nosotros, hermanos, ya el Señor nos ha dado la bendición, la ayuda, hermano, para poder lograr todas estas cosas, que es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Que es su palabra preciosa, mis hermanos. Pero al principio nuestros hermanos no tenían ni una palabra, así como nosotros teníamos una Biblia ahora encuadernada, ya, hermano, como dicen, una biblioteca preciosa, hermano, donde encontramos nosotros todo nuestro salvamento, todo el requerimiento, lo que el Señor quiere que nosotros vayamos, hermano,
logrando, ¿verdad? Día tras día, porque para eso se nos predica, hermanos, para eso se nos enseña, ¿verdad? Bueno, yo incluso tengo voy a estar predicando en la central con la ayuda del Señor el sábado, mis hermanos, y pienso enfocar una enseñanza acerca de eso, hermano, a qué se llega a la iglesia, ¿me entiendes? Y por qué debemos de estar nosotros firmes, hermanos, sin fluctuar, ¿verdad? Sin andar, por decirlo así, de acá para allá, hermanos, sino enfocados únicamente, hermanos, en lo que nosotros nos va a beneficiar. Bueno, sigue diciendo la escritura aquí en Hebreos, hermanos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz. Dice, seguid la paz. Eso es lo que nosotros vamos siempre, hermano, manteniendo, procurando, ¿verdad? Con diligencia, lograr, hermano, mantener esa paz, ¿me entiende? Que nosotros ya tenemos y que vaya progresivamente, hermano, mejorando cada día, ¿me entiende? Dice, esa paz, hermano, con todos, dice, con todos nuestros hermanos, nosotros tenemos que tener paz, hermano, tenemos que tener, como dicen, tranquilidad, tenemos que tener, hermano, esa armonía, ¿verdad? Que el Señor espera entre nosotros, que no haya disensiones, dificultades, hermanos, sino que todos, hermanos, estemos, como dicen acá, en santidad, porque esta paz, hermano, nos va a llevar a esta santidad donde dice aquí seguir la paz, dice y la santidad, ¿verdad? Porque sin santidad, hermano, la santidad es estar pues apartado de todo mal, ¿me entiendes? De todo lo que al Señor no le agrada, que ya sabemos nosotros que tenemos listas, hermano, en Apocalipsis, en Santiago, acerca de todas esas cosas y así en Gálatas y en muchos lugares, hermanos. Vea, nos vamos al Antiguo Testamento, está todo la ley, hermano, ¿verdad? Y alguien puede decir, hermano, pero si ya nosotros no estamos en la ley, ¿verdad? Sino que en la gracia. Sí, hermano, pero la gracia no es para pecar, no es para seguir viviendo como vivíamos antes, todo lo contrario. Ahora somos nosotros los que de verdad, verdaderamente podemos ir cumpliendo la ley, hermano. En otro tiempo no se podía, vea, por causa de que le faltaba, como le digo, la ayuda, vea, del Espíritu Santo, le faltaba, hermano, la palabra, así como la tenemos nosotros, hermano, vea, pero ellos aún así no eran sin excusa, dice la Escritura, porque tenían su conciencia, mis hermanos, y el Señor, como le digo, vean, no lo ha dejado a uno solo, nunca, hermano. Nuestro propio predicador siempre se dice que es la conciencia misma, hermano, vea, y por eso esa línea es como nosotros tenemos que seguir siempre adelante. Bueno, cuando aquí nos dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que vayamos adelante a la perfección. Así como nos dice ahí en ese versículo 6, de allí voy a estar enfocado más, hermanos, de que vayamos, dice, adelántense a la perfección. Aleluya. Vamos a ir a otro versículo, mis hermanos de Escritura, verá que se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, mis hermanos. Y dice ahí en Romanos capítulo 12, mis hermanos, del 1 al 2 vamos a leer. Dice así, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea qué precioso, hermano, lo que aquí nos dice, y el 2 sigue diciendo, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea qué precioso la Escritura acá nos insta, hermanos, como nos dice, así que, hermanos, pues, os ruego. Aquí, hermano, el Señor nos ruega,
¿verdad? A través, hermanos, del discípulo que escribió esta epístola, hermano, de que nosotros pongamos diligencia, ¿verdad? Pongamos, hermano, ese empeño, ese interés, hermano, por las cosas del Señor. Así que, hermanos, ruego por la misericordia, por ese amor, por eso que el Señor tuvo, hermano, de dignarse, de bendecirlos a través de su misericordia. La misericordia es, hermano, cuando uno, como dicen, perdona, vea, al ingrato, cuando uno perdona, hermano, a aquel que no se merece perdonar, vea, eso es misericordia de parte del Señor, y eso fue lo que hizo el Señor, hermano, con nosotros, y por eso aquí nos dice, verdad, que así, hermano, os ruego, verdad, por las misericordias de Dios, por eso que el Señor ha tenido para con nosotros, que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestro cuerpo, hermano, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor? Pues es presentarnos, hermano, en santidad, presentarnos, hermano, en justicia, presentarnos, mi hermano, ¿verdad?, haciendo las cosas de buen nombre, como la Escritura nos dice a nosotros, hermano, porque contra tales leyes, dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Vea, eso es lo que, ¿quién podrá, dice, condenar a mis escogidos? ¿Me entiende? Aquellos que están haciendo precisamente la voluntad de Él, hermano, que están, ¿verdad?, haciendo todas estas cosas. Eso es precisamente presentar este cuerpo en sacrificio vivo, hermano, apartado de todo mal. Eso es lo que quiere decir, hermano, que eso es lo que cuesta, ¿me entiendes? ¿Verdad? Agarrar, como dicen ahí, un ternerito, hermano, aquellos que tienen, y presentarlo así como lo hacían antes. Eso es fácil muchas veces. También nosotros, hermano, venir y dar una ofrenda de $100 cuando podemos, muchas veces es fácil, hermano, ¿verdad? Y así podemos ir y darle una ofrenda a alguien, al que necesita, ¿verdad? Pero aún el Señor quiere mucho más allá, hermano, que presentemos nuestro cuerpo, lo que cuesta, hermano, en nosotros, muchas veces lo que batalla, ¿verdad? Este cuerpo, ya sabemos nosotros, hermanos, que esa lucha, la más grande que nosotros tenemos, déjeme decirle, que es con nosotros mismos somos los que tenemos una batalla, hermano, así lo dice la Escritura, que el espíritu, hermano, siempre está, dice, batallando con la carne quiere una cosa y el espíritu nos provoca a otra cosa, que es buscar más del Señor. Por eso siempre yo he dicho que le demos más, hermano, al espíritu, más que a la carne, para que la carne, hermano, vaya, como dicen, menguando y vaya desapareciendo de nuestras vidas. Bueno, como sigue diciendo aquí, bueno, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que perseguimos. Esto es lo más sano y lo más precioso, hermano. Esto es lo que debe de siempre procurar nosotros, hermanos. Este es el culto en el cual nosotros, hermanos, nos estamos perfeccionando, y es a donde nosotros queremos llegar. Dice, y no os conforméis, dice, a este siglo, ¿verdad? Más reformados, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, nos dice que no nos conformemos, mis hermanos, a este siglo, ¿verdad? Que no nos, como dicen, adaptemos, hermano, o que nosotros estemos ahí tan viviendo, pues, de la misma manera, hermano, que como vive el mundo, ¿verdad? Pensando, hermano, que es suficiente, que ya lo hemos alcanzado, ¿verdad? Y que ya nosotros ya logramos, hermano, lo que el Señor quiere, pero no nos durmamos en los laureles, mis hermanos. No es así como muchas veces se piensa,
racionalmente con esta sabiduría humana, hermano. Esto es mucho más, el Señor requiere mucho más de nosotros, hermanos, y en verdad sabemos que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, pues debemos nosotros, hermanos, de huir de estas cosas del mundo, de reformarlo como de nuestra mente, dice, ¿me entiendes? De esos cambios, hermano, que el Señor espera, como, hermano, a través de la palabra del Señor. Es la única forma para podernos nosotros, hermanos, ¿verdad? Hacer esos cambios, hermanos, no se logran de otra forma, más que esa renovación viene, hermano, del escuchar la palabra, de recibir la palabra, de comer esa palabra, hermano, ¿verdad? Que aunque momentáneamente, ¿verdad? Dice que es muy dulce y muy buena, hermano, ¿verdad? Nuestros labios, nuestro paladar, pero allá en lo profundo, hermano, va a ser amargo, ¿verdad? Vamos a ver, a darnos cuenta de que necesitamos nosotros sujetarlo, que necesitamos nosotros, hermano, esforzarlos para poder lograr estas cosas, que aunque la carne nos esté indicando una cosa, nosotros vamos a seguir al Espíritu, hermano, haciendo las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Por eso es que la Escritura misma nos dice, hermano, que nosotros, ¿verdad?, pongamos, que amortiguemos nuestros miembros, dice, a la inmundicia, amortiguar los miembros, hermanos, que resistamos nosotros, ¿verdad?, al mal, como dicen, aún al mismo Satanás, y él huirá, dice, de nosotros, hermanos. Vamos a ir un poquito más adelante, hermano, y esto, vuelvo a insistir, que eso, hermano, es a lo que vamos, adelante a la perfección. Como dice el título, hermano, ¿verdad? El tema de esta madrugada, eso es ir, ¿verdad?, adelante a la perfección, mis hermanos. Haciendo todas estas cosas, nosotros gradualmente vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando y vamos a ir mejorando, y todo lo que nosotros necesitamos, hermano, en aquel día, el Señor se va a encargar de perfeccionarlos hasta donde Él quiere, a la medida que Él quiera, mis hermanos. Pero no debemos nosotros de pensar de que esto no es posible, de que esto ya nosotros no lo alcanzamos. No, hermano, así han muerto todos nuestros hermanos, viéndosele muchas veces, hermanos, ¿verdad?, sus faltas, viéndoles carencias, hermanos, pero apartados de todo lo malo, de todo lo injusto, de todo, hermano, lo que no le agrada a Dios. Han dado testimonio esta gente que han sido justos, hermano, todos los que vemos nosotros, que los han dejado nosotros testimonio. Por eso a nosotros la Escritura nos dice que los paremos en los caminos, hermano, ¿verdad?, para poder meditar, para podernos dar cuenta, hermano, en donde nosotros nos encontramos, para poder nosotros, hermanos, verdaderamente hacer un análisis, para poderlos nosotros examinar a nosotros mismos, hermanos, en donde tenemos que mejorar, ¿verdad? Porque todos somos falsos, hermanos, seguimos siendo falsos. El Señor nos está perfeccionando, hermanos, en este vaso de barro, para que la alteza, dice, todo, como dicen, la gloria y toda la honra y todo, hermano, sea para el Señor, porque nosotros somos, vuelvo a repetirlo, tengo dicho en mis labios, hermanos, que nosotros somos trofeos del Señor. Al Señor nosotros le pertenecemos. El Señor, hermano, es el que los ha estado cambiando y los va cambiando de día en día a través de su palabra, mis hermanos. Vamos a ir un poquito más allá, hermano, y acuérdese el tema, hermano, esto es, vamos adelante a la perfección, hermano. Vamos a ir a una escritura allá que se encuentra en 2 Corintios 5, 17, mis hermanos. En 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Lo tenemos, mis hermanos, ahí en 2 Corintios 5, 17 nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Vea qué bonito, vea qué precioso lo que acá nos dice. ¿Cómo pues nosotros vamos a estar viviendo en las mismas cosas viejas? ¿Cómo vamos a estar nosotros, hermanos, con los mismos rudimentos que nosotros teníamos en otros tiempos? La Escritura misma nos dice allá en Romanos capítulo 6, hermano, ahí nos dice a nosotros, perseveraremos en pecados para que la gracia crezca en ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados, dice, en Cristo, de Cristo, dice, estamos vestidos? ¿Verdad? Eso nos dice, hermano, y nos salude, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta, hermano, que nosotros hemos pasado a una vida nueva, ¿verdad? Hemos pasado de muerte, dice, a vida, dice la Escritura, hermano. ¿Cómo? Viviendo, hermano, esta vida nueva que el Señor nos ha provisto, hermano. Vea, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, sus preceptos, hermano. Esta es la vida preciosa, nueva, saludable, hermano. Una vida, como dicen, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? De santidad, hermano. Una vida apartado de toda injusticia, como la Escritura acá nos dice, ¿verdad? Porque si dice en el versículo que estamos leyendo aquí, de 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo en esa vida nueva? Dice que las cosas viejas pasaron. Las malas mañas que nosotros teníamos, discúlpeme que se lo diga de esa manera, hermano, porque la teníamos muchos de nosotros, vea, mayormente los hombres, hermano, pero también, vea, han habido mujeres que también las tenían, hermano, y yo creo que de alguna y de otra forma, quizás no en el mismo grado, hermano, pero teníamos cosas y muchas cosas que no le agradaban al Señor, pero todas esas los hemos ido despojando voluntariamente, hermano, porque aquí no es que llegue todo en el paquete y que la salvación, ¿verdad?, ya está hecha, hermano, que ya nosotros, como dicen, desapareció el viejo hombre, hermano. No, déjeme decirle que vamos a tener que seguir luchando con ese viejo hombre, hermano. Vea, ese hombre viciado que la Escritura dice que nosotros teníamos en otro tiempo, hermano. Ese viejo hombre, hermano, es el que debe de morir totalmente en nuestras vidas, hermano, porque es con el que batallamos nosotros. Por eso la Escritura acá nos dice, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, si verdaderamente, hermano, nosotros, en otras palabras, estamos en Cristo, dice, pues somos nuevas criaturas, hermano. ¿Verdad? Ahora nuestros miembros, hermanos, ya los ocupamos, pero para las cosas buenas, para las cosas que son a la voluntad del Señor. Por eso dice que incluso dice que no prestemos nuestros miembros a la inmundicia, dice en otro pasaje por ahí, hermano. Vea, así es que acá nos dice, vea que somos nuevas criaturas, hermano, ya a la voluntad de Dios, vea, ya a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque como acá nos dice, hermano, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son, dice, hechas nuevas. ¿Verdad? Ahora nosotros, hermanos, vamos a ser personas justas, ¿verdad? Las personas justas, hermano, son las que verdaderamente es el modelo, ¿verdad? Y es la santidad que se logra, hermano, a manera de que nosotros somos personas justas, ¿verdad? No personas injustas, no personas ventajosas, no personas, hermano, que vamos a, como dicen, a llevarlos, ¿verdad?, las bendiciones a la fuerza, ¿verdad?, sin reconocer, hermano, ¿verdad?, que las
que son agradables delante de Dios, son las que las hacemos justamente, hermanos, ¿verdad? De la manera que el Señor le agrada. Así es que cuidado, hermanos, cuidado, ¿verdad? Porque no todo, dice la Escritura, ¿verdad? Dice que todo los es lícito, dice la Escritura por ahí. O sea, en otras palabras, todo podemos nosotros hacer. ¿Verdad? Nosotros tenemos libre albedrío, dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? El Señor sacó al pueblo de Israel, hermano, de allá de Egipto, ¿verdad? Pero ya que lo sacó, ¿qué le dijo? Ahí están mis leyes, ¿verdad? Si tú haces conforme a la palabra que yo te he mandado, aquí dice, dice, enfrente de ti todas las bendiciones que te vendrán. Pero si no, dice, las haces, dice, ahí están también las maldiciones, dice, que han tenido todos estos pueblos, y también, dice, las tendrás tú. ¿Verdad? Eso es para que veamos nosotros, hermanos, que si bien dice la Escritura que todo nos es lícito, mas no todo dice que nos conviene, mis hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir qué cosas a nosotros nos conviene, qué cosas no nos conviene. Mire, hermano, hablar de eso es tremendo. Hay mucha gente, hermano, que aún ya como cristianos, ¿verdad? Echan pleitos, hermano, injustamente, ¿verdad? Sin tener, como dicen, razón alguna, sin verdaderamente estar, hermano, lisiados en ninguna área, ¿verdad? Pero solamente incluso por sacar dinero. Eso ya no se puede hacer como cristianos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas justas, ¿verdad? Y darnos cuenta, hermanos, que mejor que haya vituperio sobre nosotros, pero no nosotros vituperar a nadie, hermano, injustamente hablo, pues si alguien en realidad, ¿verdad?, ha salido dañado, para eso es la palabra, hermano, para que pueda ayudar precisamente, ¿verdad?, al que lo necesita, ¿verdad? No estoy en contra yo de todas esas cosas. Bueno, esto es, mis hermanos, es ir, ¿verdad?, adelante, hermano, a la perfección, ¿verdad? No sé si estamos entendidos, hermano. De un gloria a Dios ahí donde usted se encuentra, mis hermanos, ¿verdad? Porque estamos verdaderamente recibiendo esta palabra preciosa en esta madrugada, ¿me entiende? Y todo esto de parte del Señor. Vamos a ir a otra escritura, mis hermanos, allá, siempre en 2 de Corintios capítulo 6, ahora. 2 de Corintios, ahí mismo, un poquito más atrás, ahí mismo casi donde hemos estado, hermano. Dice ahí la palabra del Señor, 2 de Corintios 6, versículo 17. Dice de esta manera: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, acá, vea, se nos invita, hermano, que nosotros, vea, salgamos, por lo cual dice, salir de en medio de ellos, apartados, dice el Señor. Vea, de cuál de ellos, hermano, de en medio de dónde debemos de salir, de este mundo, mis hermanos. Vea que ya sabemos nosotros cómo está, hermano, de corrompido. Vea, de ahí es donde nosotros, el Señor nos invita que salgamos, ¿verdad? Que nos apartemos, hermano, que no toquemos lo inmundo, ¿verdad? Todo eso que al Señor no le agrada, todo eso, hermano, que es desagradable a los ojos del Señor. Y cuando hablamos, hermano, de todas esas cosas que son desagradables del Señor, podemos hacer lista nosotros, hermano, ¿verdad? Porque las conocemos cuáles son, ¿verdad? Y nuestra conciencia misma nos dice a nosotros qué cosas, hermano, no podemos hacer, ¿me entiendes? Y qué cosas podemos hacer, ¿verdad? Por medio del Espíritu, por medio de la palabra,
El Señor nos enseña, hermano, para poder discernir, para poder entender, para poder saber, hermano, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es dulce, lo que es, dice, amargo, hermano. Todo esto va a poderse discernir, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios, con la misma conciencia, con la misma palabra que nos falta acá, hermano, que nos da consejo en una parte y nos da consejo en otra. Bueno, el tiempo se nos va a ir yendo, hermano. Vamos a entrar a otra escritura más, ¿verdad? Ahí en Filipenses, mis hermanos, 2:12 dice de esta manera, en Filipenses, vea, Filipenses 2:12, Filipenses 2, versículo 12, mis hermanos, y 13, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué nos dice, mis hermanos, aquí en esta palabra? ¿Verdad? Aquí en Filipenses, que nos ocupemos de nuestra salvación. Dice, no dice solamente, dice, como cuando yo estoy allí, dice, en presencia de ustedes, les decía el apóstol Pablo, sino aún en mi ausencia. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. En eso consiste ir a la perfección, mis hermanos. Mire, al pueblo de Israel, hermano, batalló mucho en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y cuando más, hermano, batalló, que podemos decir que es verídico, hermano, que se apartó de los caminos del Señor, le faltó cordura, le faltó sabiduría, hermano, era cuando no tenía un líder enfrente de él. Cuando los líderes le faltaron, hermano, el pueblo de Israel se descarrió, se apartó de los caminos del Señor, y ya sabemos las consecuencias, como el pueblo de Israel sufrió, hermano, ¿verdad? En toda esa travesía, no solamente en el desierto, sino cuando llegó allá a Canaán, cuando llegó a Israel, hermano, ¿verdad? Entonces, el apóstol aquí nos dice, los invita, hermano, ocupados de vuestra salvación, con temor y con temblor, con reverencia, con búsqueda, con entrega, hermano, con mucho empeño, nos quiere decir acá, hermano, porque dice, Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. Bueno, hermano, no los debemos de detener. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol, porque él nos dice acá, hermano, que él es el que produce el querer como el hacer, ¿verdad? Por su santa voluntad. ¿Por qué? Porque el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, escribieron estos hombres, ¿verdad? Estos mandamientos, hermanos, por mandato del Señor, porque el apóstol sabía, hermano, a través del Espíritu, que nosotros muchas veces nos vamos, hermano, en deseos únicamente, ¿verdad? En que yo aquí, en que yo quiero hacer esto, que yo aquello, que yo voy a hacer esto, que voy a ir aquí a visitar, hermano, que voy a ir a hablarle a esta alma, que voy a salir aquí, hermano, a hacer esto otro, ¿verdad? Que voy a ayunar, que voy a leer más la palabra del Señor, ¿verdad? Y no lo logramos muchas veces, mis hermanos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a través de la palabra, hermano, del Señor, ¿verdad? De que nos ocupemos, dice, de estas cosas, de la salvación, ¿verdad? Que la salvación consiste, hermano, que lo ocupemos, que practiquemos, hermano, todo lo que acá la Escritura nos dice a nosotros, ¿verdad? Que lleguemos, hermano, que busquemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese sentir que muchas veces nosotros tenemos viene de parte del Señor. No viene, hermano, como dicen, del mundo, en ninguna manera. El querer ir a una iglesia no viene de parte del mundo.
mundo no da, hermano. El diablo no quiere que nosotros vayamos a una iglesia. Es más, él quiere dejarlo en su casa, hermano, ¿verdad? Nos quiere dejar en la casa, ¿verdad? Él nos pone el sentir para que nosotros vayamos, hermano, y veamos una necesidad con un hermano, ¿verdad? De que le tenemos que tender la mano y poderlo ayudar. No, hermano, esos sentires, hermano, vienen del Padre de las luces, viene del Espíritu Santo, Dios accionando, hermano, y cuando yo digo siempre, viene el Espíritu Santo, no vengo pensando en otra persona aparte del Padre. El Espíritu Santo es el poder de Dios, hermano, con el cual Dios manifiesta y hace todas las cosas posibles. Es la misma palabra del Señor que va, hermano, y se manifiesta y hace las cosas como Dios quiere hacerlas, ¿me entiendes? Entonces acá nos dice a nosotros, hermano, que ese sentir, que no lo dejemos pasar por alto, mis hermanos, que ese sentir, ¿verdad?, es de parte del Señor, ¿verdad?, que nosotros cumplamos, hermano, ese sentir, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos ese sentir bueno, ese sentir, hermano, de edificación, de provocarnos, hermano, al amor y a las buenas obras, como dice la Escritura, hagámoslo, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, aleluya. Eso es, hermano, ir adelante a la perfección, como dice, hermano, este tema. Bueno, ya se nos está acabando, hermano, el tiempo. Bueno, siempre aquí en la palabra del Señor, así es, queda tanto, hermano, que vea, tenía como unos 4 o 5 versículos más, pero ahí vamos a dejarlo por ahora, hermano, para poder, vea, despedirnos y hacer una oración, vea, y terminar, hermano, este concepto aquí, vea, de este versículo precioso, ¿verdad?, que hemos leído en esta preciosa mañana de aquí de Hebreos capítulo 6, donde nos dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí me detuve y ahí es donde he seguido, hermanos, ¿verdad?, esta concordancias y buscando, hermano, qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando nos habla acá, que vayamos adelante, hermano, que no nos detengamos, que crezcamos nosotros, hermano, vea, que busquemos, ¿verdad?, eso que el Señor quiere que nosotros logremos, hermano, ¿verdad?, y va a ser a través de la ocupación, va a ser a través, hermano, de la sabiduría que el Señor nos da para nosotros obrar, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad?, buscando, como dicen, esa perfección, hermanos, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué nos quiere decir esta escritura para finalizar, ¿verdad?, en esta parte, hermano, del mismo texto? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vean, no viniendo, hermano, en otras palabras, a cometer el error, hermano, siempre, ¿verdad?, de seguir en las mismas cosas, hermanos, ¿verdad?, y venir a echar mano nuevamente, hermano, del arrepentimiento, ¿verdad?, que tuvimos, hermano, o que tenemos genuinamente para apartarnos de lo malo, porque ya sabemos, hermano, aunque no es el tema, pero el tema del arrepentimiento, hermano, ¿verdad?, se nos habla muchas veces del arrepentimiento, pero también el arrepentimiento tiene varias cláusulas, por decirlo así, hermano. ¿Qué es verdaderamente un arrepentimiento, hermano? ¿Verdad? Es arrepentirnos, hermano, ¿verdad?, compungirlos, dolerlos, hermano, eso es un arrepentimiento, pero no se queda ahí, sino que estar dispuestos nosotros, hermano, a apartarlos
vea, de eso que nosotros nos hemos arrepentido, vea, de esas cosas, hermano, que no nos hicieron bien, que no nos ayudaron y que estábamos muertos, como la Escritura dice, en delitos y pecados. Vea, eso es lo que nosotros, eso, hermano, precisamente es lo que el Señor no quiere, que nosotros volvamos a esas mismas cosas, hermano, ¿verdad? A esas obras muertas, hermano, a esas obras que no nos llevan a ningún lugar, ¿verdad? Y que tengamos que echar mano nuevamente del arrepentimiento, hermano, ¿verdad? Eso no debe de suceder ya nosotros como cristianos, aunque la Escritura nos habla, hermano, y que no es que yo no esté pensando, hermano, de que cuando alguien peca y cuando alguien falta, no puede arrepentirse y que debe de arrepentirse. Claro que sí, mis hermanos, pero estamos hablando de ir a la perfección. Estamos hablando, hermano, de dejar esa vida pasada. Estamos hablando, hermano, de irlo renovando de día en día, como la Escritura dice, no conformándonos, hermano, a este siglo, sino mucho más allá, hermano, ¿verdad? Porque esto, hermano, ya debe ser un sentir en nosotros, hermano, porque cuando nosotros nos vamos disciplinando, vamos alcanzando todas estas cosas automáticamente y cada día nosotros lo sentimos mejor y cada día, hermano, nosotros, como dice, nos damos cuenta, hermano, que no somos los mismos, aunque yo he oído decir a veces predicadores, hermano, he oído decir enseñadores grandes, ¿verdad?, de renombre, hermano, que tienen títulos, ¿verdad?, exclusivos ellos, hermanos, ¿verdad?, de que nosotros seguimos siendo los mismos, que la diferencia es que porque tenemos el Espíritu Santo, bueno, como personas podemos ser los mismos, nos ven con las mismas cosas que nosotros tenemos, pero ya no somos los mismos, ¿verdad?, como los que éramos antes, hermano. Ahora somos verdaderamente, ¿verdad?, una imagen ya de lo que Dios va reflejando en nosotros, hermano. Ya nosotros, ¿verdad?, ya no somos, hermanos, los mismos. No nos podemos nosotros comer esas enseñanzas, hermanos, que seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Yo mismo me examino, hermano, y me doy cuenta, claro que no soy el mismo, hermano. ¿De dónde estamos lejos, hermano, de nosotros? ¿Verdad? El Señor nos alcanzó y todo esto, hermano, se lo debemos al Santo, aleluya. Así es que aquí vamos a quedar, hermano, en esta preciosa hora, ¿verdad? Vamos a orar y así voy a entregar el tiempo, hermano, esperando que esta enseñanza haya servido de bendición, ¿verdad?, para con cada uno, mis hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esa palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque yo sé que estamos delante de tu pueblo, Padre Santo, delante, Señor Jesús, de un pueblo que quiere mejorar sus caminos, Padre Santo. Porque ese es nuestro lema, Señor Jesús, ser hallados, así como tú quieres que nosotros, Señor Jesús, seamos hallados, Padre. Y por eso, Señor Jesús, aleluya, te damos las gracias por esa palabra, Señor Jesús, aleluya, que los insta, Padre, que los motiva, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, a esa perfección, Señor. Padre, aleluya, Dios mío, que tú te has propuesto, Señor Jesús, aleluya, llevar a cabo en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Muchas gracias, creyendo, Señor Jesús, que la palabra será prosperada, Padre Santo, y que nos servirá de edificación y de salvación, Padre Santo. Muchas gracias. La gloria y la honra sean para tu nombre. Bendice a cada uno, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, mis hermanos. Dios me los bendiga.